efectos del registro de asistencia, por favor esténse al llamado de sus nombres, conteste con un presente o a través del chat, ¿no? Su presencia en la actividad. Abraham Centeno. Presente, doctor, buenos días. Buenos días, Abraham. Adrián Rodríguez. Doctor, buenos días. Buenos días, Adrián. Alexander Tello. Buenos días, doctor, presente. Buenos días, Alexander. Ana Poma. Presente, doctor, buenos días. Buenos días, Ana. Ángelo Valdivia. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Brendy Yancan. Buenos días, doctor, presente. Buenos días, Brenda. Brendy. Christopher Peralta. Buenos días, doctor, presente. Hola, Christopher, ¿qué tal? Daisy Rafael. Buenos días, doctor, presente. Creo que es el grupo que me debe desayuno virtual, ¿no? Sí, creo que es el grupo que me debe desayuno virtual. Denise Quispe. Presente, Denise. doctor, buenos días. Buenos días, Denise. Fabiola Reyes. Presente, doctor. Buenos días, Fabiola. Fiorella Robles. Buenos días, doctor, presente. Buenos días, doctor. Yanela Romaní. Buenos días, doctor, presente. Buenos días, Yanela. Guillermo Tank. Buenos días, doctor, presente. Buenos días, Guillermo. Irma Reyes. Buenos días, doctor, presente. Buenos días, Irma. Jonathan Saavedra. Buenos días, doctor, presente. Buenos días, Jonathan. Karen Salvador. Buenos días, doctor, presente. Buenos días, Karen. Catherine Salinas. Buenos días, doctor, presente. Buenos días, Catherine. Leonardo Franco. Doctor, buenos días, presente. Buenos días, Leonardo. Miguel Torres. Buenos días, doctor, presente. Buenos días, Miguel. Nancy Salazar. Buenos días, doctor, presente. Buenos días, Nancy. Rosario Rodríguez. Rosario Rodríguez. Samantha Veraniz. Rosario Rodríguez. Ya, Rosario. Doctor Samantha. Sandra Paola Rojas. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. ¿Alguien que haya obviado en la asistencia, por favor? Levante la mano. Lista. ¿Alguien que haya obviado en la asistencia, por favor? Ya, correcto. A ver, vi la mano. Stephanie Zambrano. Sí, doctor, presente, buenos días. Presente, buenos días, Stephanie. ¿Alguien más que haya obviado? ¿Alguien más, por favor? Levante la mano para conocerlo. Muy bien. Dicho esto, nos vamos a la presentación. Vamos a compartir la presentación. Se está grabando esta actividad, jóvenes. Un tema que ha sido actualizado. Va. Muy bien. Vamos al tema de amenorreas. Entonces, más que un diagnóstico, es la descripción de un síntoma. La amenorrea, el término amenorrea, más que la descripción de una patología, más que el nombre de una patología, la descripción de una sintomatología, ¿no? La ausencia de la regla. Esta es la bibliografía consultada. Les aconsejo el Ginecología de Nova, que en la 16ª edición, muy buen texto. Ha salido un libro recientemente, el año pasado, un texto de mano, es el Ginecología, Fundamentos de Ginecología, también de Jonathan Berek, de Nova, una versión light, muy buena. El Esperov de Endocrinología dedica muchos capítulos a lo que es la amenorrea, muy buen texto. Este texto, que también es un clásico que debe tener todo interno de medicina, que es el Ginecología Obstetricia de Callahan, de Tamara Callahan, es un bestseller, es un libro de bolsillo, cabe tranquilamente en el bolsillo de sus mandines, es un libro para revisión, conceptos americanos. Y el Beckman, el link de Obstetricia y Ginecología, para mí uno de los mejores textos que todo estudiante y residente de formación debe tener. Coescrito por con el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Muy buen texto, se lo recomiendo. Bien, en función de esa literatura es que se hizo estas presentes diapositivas. Vamos a lo que es amenorrea. La amenorrea es la ausencia de menstruación en una mujer en edad fértil. En una mujer en edad fértil. Es decir, en pleno ejercicio de su ciclo reproductivo, de su fertilidad. Y como les decía, más es la terminología de un síntoma que de una enfermedad. Para eso hay que tener presente lo siguiente, la menstruación, dado que eso es la causa de esta entidad, ¿no? La ausencia de la menstruación. La menstruación
para que sea normal, debe cumplir con estos 5 criterios, estos 5 checks. 1, definitivamente el paciente, el individuo que regla debe de ser de patrón cromosómico 46XX. 46XX. No hay forma. ¿Sí? 46XX. Segunda condición es que tenga un eje hipotálamo hipófisis gonadal funcional. El hipotálamo, a través de la producción de la GnRH, que estimula la adenopófisis para que produzca las gonadotrofinas, las cuales a su vez van a estimular al ovario, básicamente al ovocito, en su desarrollo y en las capas que rodean al ovocito, ¿no? Al ovario, al ovocito, a la teca y la granulosa, produciendo las hormonas, los estrógenos. Funcionantes, ¿se entiende? Tercero, la presencia anatómica y funcionante del tracto genital, es decir, que tenga ovarios, trompas, útero, cervix, vagina. Funcionantes, permeables. Quinto, que es endometrio, la capa interna del útero, que es la que se desarrolla, crece, prolifera de escama. Esta responda, obviamente, a los cambios hormonales, la respuesta endometrial. Y la menstruación es un claro ejemplo de que está funcionando. ¿Sí? Que está funcionando en buena parte. Además, a todo este eje hipotálamo hipófisis gonadal, a todo este eje neuroendocrino, tiene que haber un eje de soporte funcionante, que es el eje tiroideo y las glándulas adrenales, las glándulas suprarrenales. Clásicamente, las amenorreas han sido catalogadas en primaria y secundaria. Esta clasificación es muy usual, muy difundida, pero tiene sus debilidades. No es excluyente una de la otra. Puede haber patologías que tienen de amenorrea primaria y secundaria a la vez. En todo caso, la vamos a revisar, a tener en cuenta, pero una clasificación más acorde a la amenorrea tendría que ver con respecto al nivel donde se produce, si es un nivel central, hipotálamo, hipófisis, o nivel periférico, ¿sí? Al endometrio, o un nivel intermedio, los ovarios, o de repente tiene que ver con otras características como si están las vías del tracto genital funcionantes o no. Entonces, la clasificación de amenorrea plantea pues muchas posibilidades, ¿no? Más que hablar de primaria y secundaria. Y además la fisiopatología y diagnóstico diferencial pueden diferir entre una y otra causa. La etiología de las amenorreas en general, la primera es el embarazo. Y esto podemos decir que es una situación fisiológica, ¿no? El embarazo es una condición fisiológica, más que una patología, es un evento fisiológico. Y el embarazo es la primera causa, a su vez, de las amenorreas secundarias, de las amenorreas secundarias. El otro tiene que ver con disfunciones del eje hipotálamo hipófisis ovario, la disfunción neurológica, neuroendocrina. Tercero, una disfunción ovárica, donde puede haber una resistencia o una ausencia de trabajo del ovario. Y cuarta, la alteración del tracto genital externo. Estarán permeables de la vagina, habrán septos, habrán tabiques, habrá un doble sistema reproductivo. ¿Cómo están? Y estos son los cuatro grupos que pueden estar implicados en la etiología de la amenorrea en general. Muy bien, es bueno tener presente esto como un recordaris de la acción neuroendocrina. Es una acción neuroendocrina de inicio central, donde básicamente el hipotálamo del núcleo arcuato supraóptico se comienza a producir esta hormona, la GnRH, una hormona proteica, la hormona estimulante de las gonadotrofinas, GnRH que particularmente tiene una forma muy interesante de producción. Se produce en pulsos, no es una liberación continua en el torrente sanguíneo, es de liberación en pulsos, y estos pulsos obedecen incluso según el día de la menstruación, variando entre la fase folicular y la fase lútea. Interesante cómo se produce esta GnRH. Y a través de los axones y por la circulación celular va a llegar a la adenopófisis. Y la adenopófisis va a hacer que células especiales, eosinófilas, basófilas, o grupos celulares que van a estar relacionados con la producción tanto de LH como FSH. Estas dos hormonas, las gonadotrofinas, FSH y LH, mediadas por el estímulo de la GnRH, van a tener participación durante todo el ciclo ovárico endometrial. De tal manera que en algún momento la producción de una de ellas va a ser más alta que la otra, variando según el momento. De ahí se han reconocido dos etapas, ¿no? A nivel ovárico se reconoció pues la etapa folicular, en la cual el folículo se desarrolla, y es una etapa en la cual básicamente predomina la acción del FSH, y la segunda, después que se produce, inmediatamente producida la ovulación, la LH es la que la comanda. Hay mayor producción de leche, el LH predomina. Y en el ovario se está comenzando a producir ya la progesterona. En la primera etapa el FSH, es cierto, sobre el ovario, y el ovario produce más estrógenos. Y todo esto está imbrincado en un sistema de regulación y contrarregulación convenida.
Puede ser un feedback negativo donde el déficit de uno estimula que se produzca el otro. Y un feedback de retroalimentación positiva, donde el aumento de uno estimula a su vez más producción. Entonces, esta particularidad de feedbacks o retroalimentación positiva y negativa va a variar incluso según el día del ciclo menstrual. Muy bien. El otro es entender que el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ¿no?, como son los testículos, el pene, los labios mayores, clítoris, las mamas, ¿sí?, el vello pubiano, todo está mediado por esta estimulación, activación hormonal, y tenemos ahí curvas de crecimiento que varían tanto en la mujer en la niña como en el niño. Y se ha visto estadísticamente que las niñas logran un desarrollo más temprano en comparación al varón. Las niñas pueden tener un desarrollo que ya se está empezando ya a los 9, 10, 11 años. Una media de más o menos 2 años antes que en comparación al varón. Ya las niñas comienzan a tener el primer signo de aparición de sus estímulos hormonales, es el desarrollo de las mamas, la telarca se le llama esto. Luego viene el desarrollo de la pubarca, ¿sí? Y como un sello indicativo de que ya se está produciendo una activación hormonal, claro, todavía inmadura, pero ya en producción, la menarca. Hay un detalle importantísimo que tiene que ver con el estímulo de las adrenales y los estrógenos en los discos de crecimiento óseo, que es la ganancia de estatura. Las mujeres tienen un inicio más temprano de ganancia ponderal, una ganancia en estatura. Y eso es lo esperado. Muy bien. Les decía, ¿no?, que las amenorreas primarias y secundarias no son excluyentes una de la otra. Puede haber en situaciones no patológicas, por ejemplo, el retraso constitucional. O también en situaciones fisiológicas como el embarazo o la lactancia. Me olvidaba, muy aparte del embarazo tenemos la lactancia. Sobre todo la lactancia exclusiva, los primeros 6 meses de lactancia exclusiva para la amenorrea. O la menopausia, que es una condición también fisiológica esperada en toda mujer cuando llega entre los 45 y 55 años de edad, donde hay cese de producción de estrógeno, donde hay una resistencia ovárica y un aumento inusitado de la FSH, la menopausia. O por ciertos fármacos que pueden ayudar, ¿no?, que pueden inhibir la menstruación. Ahí tenemos los anovulatorios. Y de causa patológica, miren, estados neurológicos, nerviosos, psiquiátricos, la anorexia nerviosa, de causa psicógena, la actividad física extenuante, trastornos endocrinos como la hiperprolactinemia, el hipo e hipertiroidismo, tumoraciones de las glándulas suprarrenales, síndrome de ovario poliquístico, una alteración cromosómica por déficit de un cromosoma X, que es el síndrome de Turner, la insensibilidad a los andrógenos en las causas de primarias. Y las secundarias, también tenemos la anorexia nerviosa, se ve en la primaria también, psicógena, actividad física, hiperprolactinemia, tumores adrenales, síndrome de ovario poliquístico. Es decir, no son excluyentes, hay patologías que según el momento que presenten, que aparezcan y las características pueden ser de una o de otra. Muy bien, dicho esto, vamos ya a los grupos principales, la amenorrea primaria. La amenorrea primaria. Este trastorno se caracteriza porque hay una ausencia de menstruación en 2 momentos, ¿no?, en dos condiciones. La primera es que sea una mujer de 15 años, así una adolescente, que tiene crecimiento y características sexuales normales presentes. Usted la ve, es una señorita en su fisonomía y su estatura, en la conformación de las mamas, vello pubiano, vagina. Usted la ve, es una señorita, pero no regla. Primera condición, dama de 15 años con características sexuales secundarias desarrolladas, pero no regla. Y la otra condición, tiene 13 años, y no hay ninguna característica sexual secundaria presente. Es una niña grande, púbico, no hay desarrollo de mamas, no hay desarrollo de los genitales, está infantilizada, y esto es una amenorrea primaria. Estas definiciones se ha contemplado que sean así, en etapas muy precoces, en la adolescencia, en la pubertad, de tal manera que podemos tamizar muy tempranamente quiénes están en esta condición de amenorrea primaria para poder tomar acciones que puedan mejorar la calidad de vida, porque algunas de estas patologías de amenorrea primaria son realmente terribles, no va a haber cura. Algunas tienen que ver incluso con una percepción de que era sexualmente, por el fenotipo mujer, pero eran cromosómicamente varones. Vamos a ver ahí en la existencia del síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Entonces, mientras más temprano se detecte, la oferta de tratamiento va a ser mejor. La epidemiología en Estados Unidos, que tiene una mejor conteo estadístico, habla de una incidencia del 1 al 2% de las mujeres en edad fértil. Y la causa más frecuente de la amenorrea primaria es la disgenesia gonadal, un trastorno cromosómico, reitero, donde hay un déficit cromosoma X. Son individuos 45X, 0. No han desarrollado cromosoma X, es el primer grupo. El segundo grupo viene a ser alteraciones estructurales del tracto genital.
Acuérdate que tiene que haber formación de ovarios, trompas, útero, vagina. Y esto tiene que ver con la unión de un lado y de otro lado, intraútero, de los pronefros, mesonefros, la unión de los conductos de Müller. Entonces, cuando esa fusión no se da de manera adecuada, no se genera el tracto, no se unen los cuernos, la mitad del útero de un lado al otro lado, y van a generar rudimentos que en la práctica no funcionan, no reglan, no son útiles para la fertilidad, para el embarazo. Entonces, a esto me refiero con las alteraciones estructurales müllerianas. En diversos grados, los más leves, a los complicados, a los que encierran problemas incapacitantes reproductivamente en la mujer. Bien, las amenorreas primarias pueden ser catalogadas según la frecuencia, y tenemos que la primera de lejos son los trastornos cromosómicos como ese 45XO, ¿sí? Casi el 30% del total, ¿sí? Eso es 45XO es lo que es un XO0, lo que es un Turner. Después puede haber individuos, mujeres, 46XX, que es cierto, con hipogonadismo hipergonadotropo. El hipogonadismo significa que hay una pobre producción gonadal de los ovarios, hipogonadismo. E hipergonadotrópico significa que hay una sobreproducción del estimulante, que en todo caso son las gonadotrofinas. Tiene más gonadotrofinas, hipergonadotrofismo, y tiene pobre producción hormonal ovárica, hipogonadismo. Hipogonadismo hipergonadotrópico. Ahora, lo otro es que pueda darse condiciones en las cuales hay una adecuada producción hormonal, ¿sí? FSH-LH, y también hay una adecuada producción de las hormonas ováricas, de los andrógenos, de la progesterona, estrógenos. Estos son estados de eugonadismo. Entonces, ¿acá cuál es el problema? Ya no es un problema pues, cromosómico, ¿no? Acá puede ser problemas estructurales. Ahí están, miren, agenesia mülleriana. No hay desarrollo del tracto genital. La agenesia mülleriana puede llevar a síndromes tan terribles como el síndrome de Rokitansky. El síndrome de Rokitansky, la ausencia de vagina, el superior, la ausencia hasta del útero. Himen imperforado, no se ha aperturado, no se ha producido la filtración del himen. El síndrome de insensibilidad a los andrógenos, síndrome de ovario poliquístico, también entra en esta condición de eugonadismo. La hiperplasia suprarrenal congénita, las enfermedades tiroideas se escuchen. La hiperplasia suprarrenal congénita porque aquí hay producción de andrógenos, que de alguna manera tienen que ver con la feminización y déficit pues, de la menstruación. Donde hay bajo producción de FSH, esto es hipogonadotrofismo, sin desarrollo primario. Tenemos el retardo constitucional, que puede tener un componente, digamos, hereditario. Madre que tuvo retraso constitucional, probablemente los hijos también tienen este problema. La deficiencia de GNRH, que se ve en el estado de Kalman. En el síndrome de Kalman hay una deficiencia de producción de GNRH. Otras enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades hipoficiales y trastorno alimentario como la bulimia o la anorexia nerviosa. Entonces, esta es la clasificación de amenorrea primaria. Y esta clasificación, que me parece la más acorde, ¿no? Viendo la forma funcional, ¿no? Puede ser trastornos de las vías de salida. En este caso tiene que ver mucho con lo que son trastornos estructurales, donde puede haber un himen imperforado. ¿Sí? No hay la fenestración en el himen está sellado. Un tabique vaginal transverso. En la vagina se han producido tabiques parciales, media luna, completos. La atresia vaginal, la agenesia vaginal, no hay desarrollo de vagina. La atresia vaginal, la vagina es un rudimento. La feminización testicular es un varón, pero ha sido feminizado. Y ahí entra, por ejemplo, esta patología terrible que es el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. La agenesia uterina con displasia vaginal, el síndrome de Mayer-Rokitansky, Kuster-Hauser, así se le llama ese síndrome. Trastorno del órgano terminal, aquí tiene que ver con trastornos del ovario. Ahí tenemos la agenesia ovárica, no hay ovario. La agenesia gonadal per se, 46XX. El síndrome de Swyer, una agenesia gonadal con un patrón cromosómico de varón. La insuficiencia ovárica, defectos enzimáticos que llevan una menor síntesis de esteroides. El síndrome de Savage, en el cual el ovario no responde a las gonadotrofinas. El síndrome de Turner, también en los ovarios son una cintilla, apenas han desarrollado un rudimento. De trastornos centrales tenemos hipotalámicos, por compresión local con una neoplasia en el hipotálamo, traumatismo, tuberculosis, sarcoidosis, estados inflamatorios infecciosos a nivel central, radiación, el síndrome de Kalman, donde hablaba que hay una ausencia de producción de GNRH, y la causa hipoficiaria,
daño por intervención quirúrgica o radioterapia si es una dama que estaba bajo tratamiento por una neoplasia y iatrogénicamente producimos esto. O la hemosiderosis que viene a ser depósito de hierro en la hipófisis. Esta es la etiología funcional de las amenorreas primarias. Bien, esto es para situarnos en el plano que es lo que hay. Ahí está, en la obstrucción de vía de salida. Que habla básicamente, ¿no? Que tienen que ser alteraciones estructurales, ¿no? Como el himen imperforado, tabique vaginal, agenesia vaginal. Bueno, sabemos que in útero, a las 12 semanas, en esta gráfica que tenemos a las 12 semanas, se ve que se ha formado la vejiga urinaria, aquí en color lila, la vejiga urinaria, la uretra, ¿sí? Y bueno, a la espera que esto salga pues a la parte externa, ¿no? Por otro lado, tenemos que los conductos de Müller han sido la base para la formación de la trompa uterina, del útero, y que tiene que funcionarse uno con el otro lado. Esta gráfica lo vamos a ver acá mejor. Ah, ahí está. Esta gráfica un poquito más temprana, las 9 semanas. Aquí en color anaranjado u ocre vemos los conductos de Müller que están formando de uno para otro lado su respectivo trompa, su respectiva parte, uniparte del útero, y que se fusionan. Esto son las 9 semanas. Miren, está aceptado, estamos separando, se está produciendo la unión. Aquí al tercer mes, a las 12 semanas, ya se ha comenzado a fusionar más, y cuando está recién nacida, cuando recién nace, ya vemos el esbozo ya casi definitivo, ¿no? Del tracto genital de una mujer. Útero, trompas, ovarios diferenciados. Y miren aquí en ocre cuál es el componente de la formación del conducto de Müller, ¿no? Han contribuido con la formación del útero, las trompas uterinas y el tercio superior de la vagina. Por otro lado, el seno urogenital, con la placa urogenital, va a permitir la formación de no solo la vagina, sino también lo que llaman la cloaca, la parte externa. Miren que también contribuye a la formación de los 2 tercios inferiores de la vagina y el himen. Bueno, entonces, puede haber alteración, vamos a esta gráfica de nuevo, puede haber alteración en esto. Acá les pongo esto de los conductos de mesonéfrico de Wolff, que son remanentes y que pueden formar los quistes o la ciática de Morgan. Esa es otra cosa. Entonces, los defectos estructurales pueden ser así. Tabiques, claro, tabiques, himen imperforado, pero también puede haber alteraciones estructurales secundarias a un procedimiento. Por ejemplo, en el caso de la médula de grados. Un grado uterino enérgico puede producir sinequias o adherencias intraútero. Y eso son una obstrucción de la vía de salida. En esta gráfica, en esta tabla les muestro las diversas condiciones de alteración estructural de salida. Por ejemplo, acá tenemos la imagen de una vulva vagina de una adolescente, en la cual se ve claramente que en la zona del himen está inflado, no está fenestrado, está sellado. ¿Y cómo protruye? Atención, es un himen imperforado. En la siguiente gráfica, en la siguiente foto, se ve cómo a través de una pequeña incisión que se le hizo al himen, ha podido evacuar el contenido menstrual. Y créanme que el contenido menstrual no es el de ese momento, sino el contenido menstrual que ha quedado de tantos meses que no ha evacuado. Y en esta gráfica, en este esquema de dibujo y al lado de la ecografía, se ve claramente cómo el útero está ocupado en su interior por el contenido menstrual hematometra, cómo ha distendido la vagina, el hematocolpos, e incluso el contenido menstrual dilata las trompas, la hematosalpinx, y puede salir a la cavidad abdominal. Entonces, les aseguro que en esta paciente debe haber tenido dolor cíclico, intenso, pesantez en bajo vientre, y al examen clínico de seguro hasta hemos encontrado una masa por encima del pubis, ¿no? El útero que está distendido, ¿por qué? Porque la vagina está ocupada de sangre, y miren, y el útero así empujado hacia arriba, consecuencia del depósito de todo este contenido menstrual de tanto tiempo. Es un himen imperforado y que puede llevar a una calidad de vida terrible. El otro es la feminización testicular. La feminización testicular, que también viene a ser una alteración estructural. Y acá vamos a poner en feminización testicular el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, el SIA, o conocido como el síndrome de Morris. Y aquí ocurre lo siguiente, miren, les muestro en ese esquemita a la izquierda, donde se ve un cromosoma, en la flequita en lila, ¿no? Ve un cromosoma XY, correspondiente a un varón, sexo masculino. Y la testosterona es importante para que pueda diferenciar, ¿no?, el fenotipo masculino. La testosterona es importante, pero para que la testosterona pueda contribuir a ese desarrollo del fenotipo externo, es importante que las células tengan el receptor de la testosterona. Es importante que las células del varón tengan el receptor de la testosterona para que permita el desarrollo y la masculinización y el fenotipo. Pero ¿qué ocurre en el síndrome de Morris, en el insensibilidad a los andrógenos? No hay ese receptor
no hay ese receptor de testosterona o ese está alterado. Por tanto, la testosterona no se puede unir a las células y lo que va a predominar es el componente, pues no, estrogénico. Al no haber componente, perdón, y al no haber componente de testosterona va a predominar uno sobre el otro, produciendo la feminización testicular, el síndrome de Morris. Y vemos, ¿no? La imagen de una guaguita, de una bebita, con su adornito, ¿no? De cabecita como una dama, pero cromosómicamente es un varón, y lo que pasó es que no ha tenido la capacidad de tener ese receptor de testosterona. El síndrome de Morris tiene grados de presencia, ¿no? Síndrome de Morris o SIA puede ser parcial o puede ser completo. Va a depender de cuánto es lo que exprese en la ausencia de este receptor de testosterona. Hay escalas de Guillain para poder medir hasta qué punto es un síndrome de insensibilidad, donde podemos encontrar desde un fenotipo masculino, sí, masculino, mínimo, hasta un fenotipo femenino en su totalidad, una mujer por fuera. Y en el síndrome de insensibilidad a los andrógenos completo vamos a ver que son individuos que tienen un desarrollo mamario bastante importante, pero no desarrollan vello axilar ni vello pubiano. ¿Sí? En estas imágenes interesantes de una publicación hindú, les muestro, pues, ¿no? Miren, es una dama la que está ahí recostada, es una dama con desarrollo mamario, ¿sí? Con desarrollo de genitales externos, tiene la silueta de una dama, ¿no? La cintura, la corpulencia de una dama, ¿sí? Pero vamos a encontrar, siendo más exquisitos al revisar los genitales, puede ser que encontremos desarrollo de tejido de escroto, un pequeñísimo rudimentario pene, o como el caso de la foto inferior, miren, en la foto inferior, a la derecha, donde se ve la vulva, labios menores, ¿sí? Pero nótese en las dos fotos de esta columna la presencia de testículos. La presencia de testículos. Los testículos no han descendido. En la foto de arriba vemos que los testículos han llegado a los labios mayores, casi llegan un poquito a los labios escrotales. Han llegado hasta ahí, pero ha estado pues predominante. Pero al no haber receptores de testosterona, no ha desarrollado más. Y en este otro caso vemos cómo los testículos están más arriba. Entonces aquí viene la discusión, ¿no? Son varones, pero que por muy mala suerte no han desarrollado pues el fenotipo masculino. Y acá vienen las consideraciones, si no son éticas, las consideraciones psicológicas, afectivas, ¿no? Son individuos al que preferible es concientizarles que son damas, ¿no? Que son damas. Y estos casos son muy, pero muy infrecuentes en el mundo, ¿no? En la literatura. Pero hay. Le han dedicado un reportaje en Cuarto Poder hace dos años atrás, antes de la pandemia, de un caso de un joven ecuatoriano y otro joven en la selva que eran, pues, ¿no? Eran mujeres, pero luego se determinó que tenían este trastorno y ellos, psicológicamente, emocionalmente, no se sentían mujeres. Entonces, ¿cómo aprender a convivir con esta condición? Si se detecta de niño, pues también hay que tener en cuenta que estos testículos que están ahí, no descendido, esta forma de criptorquides, si se puede decir ahí, tienen que ser retirados esos testículos porque están asociados lamentablemente a tumores testiculares malignos. Entonces aquí, además, el hecho diagnóstico se tiene que extirpar esos testículos, porque puede haber un trastorno neoplásico de estos testículos. Es muy probable que hagan trastornos neoplásicos. El otro es el síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, es un trastorno donde no hay desarrollo de vagina, no hay desarrollo de útero, a lo mucho hay ovarios. Aquí en esta columna donde están los recuadros celestes vemos el útero, vagina, trompa. En la parte inferior vemos el desarrollo de un Rokitansky, no hay vagina, no hay útero, pero sí puede haber trompita, puede haber ovarios normales. Aquí, en esta fatalidad, lo que hay que hacer es darle calidad de vida a estos individuos. Habrá que hacer operaciones de construcción de vaginas, neovaginas, darle calidad de vida, para que tenga vida sexual, para que tenga pareja, ¿sí? Pero definitivamente no van a arreglar, se entiende, no van a hacer. El trastorno del órgano terminal, es decir, trastorno del ovario, podemos tener la insuficiencia ovárica donde hay una pobre producción de estradiol y un aumento de las gonadotrofinas. Esto es un claro ejemplo de lo que es un hipogonadismo, que es producción de estradiol, e hipergonadotropia. Ya tenemos el síndrome de Turner. El síndrome de Turner. 45XO y mosaicos Turner. Claro, mosaicos Turner pueden ser individuos que tienen en sus cromosomas, el 60-70% son Turner,
y el 30-40% son cromosomas 46XX. Eso puede ocurrir. Y un Turner se puede pasar confundido en la población. Es Turner. El síndrome de Savage, que es un trastorno estructural en los receptores de paragonotrofinas en el ovario, no lo hay. O defectos enzimáticos de la 17-hidroxiprogesterona. La genesia gonadal con cromosoma 46XY, porque deficiencia de efectos enzimáticos existe desmolasa, progesterona, ¿sí? Tienen fenotipo femenino, pero genéticos son más masculinos, no hay desarrollo de mamas. Son condiciones raras. El más frecuente es la causa de menorrea primaria, el síndrome de Turner. A estas alturas, muy aparte de los estudios de cariotipo que se pueden hacer, tenemos las condiciones clínicas ortoscópicas. Son individuos de talla corta, con rasgos faciales característicos como ser cuello redondo, cabecita redonda, el cuello corto, con implantación lateral, penichum coli, implantación baja del cabello, las orejitas corte, implantación baja, el tórax ancho, el escudo, areolas separadas, no desarrollo mamario, no desarrollo de genitales externos. Entonces, esto es lo que ve en un Turner. Los trastornos centrales, ya que tienen que ver en hipotálamo hipófisis, cualquier afectación tumoral neoplásica a nivel hipotalámico puede ser causal de menorrea primaria. En este caso, una compresión local por una neoplasia. Me ocurre pensar para neoplasia, gliomas, traumatismos, tuberculosis, sarcoidosis, radiación, síndrome de Kalman, que es un problema del receptor de GnRH, hipofisiarias, que puede ser por una intervención quirúrgica o radioterapia, hemosiderosis. Y el otro, la menorrea secundaria. La menorrea secundaria. Esta creo que es la más difundida. En la menorrea secundaria tenemos dos definiciones que hay que tener bien clarísimo. Es la ausencia de la regla por más de 3 ciclos, 3 o más ciclos o meses que no presenta regla una mujer con ciclos regulares. Mujer con ciclos regulares que presente 3 o más meses sin reglar, esa es la menorrea secundaria. Ese es uno. Y la mujer que tiene ciclos irregulares, 6 o más meses sin reglar. 6 o más meses sin reglar. Es la primera causa de menorrea fisiológica en la mujer, embarazo, y le sigue la lactancia. Menorrea primaria, ¿sí? Menorrea secundaria, perdón. Si tiene ciclos regulares, 3 ciclos o más sin verlas. Y si tiene ciclos irregulares, 6 ciclos o 6 meses sin verlas. 6 meses sin verlas. Por frecuencia, podemos catalogarlo así. Un FSH normal o baja, estamos en la anovulación crónica. Ahí tendremos el síndrome de ovario poliquístico, el hipertiroidismo, la hiperprolactinemia, neoplasia, trastornos superficiales, síndrome de Cushing, pérdida de peso, anorexia, hipotalámica inespecífica, insuficiencia ovárica, cuando hay una FSH alta, un hipergonatrofismo, 46XX o un coratipo anómalo, de causa anatómica, el síndrome de Asherman, donde hay una laceración del endometrio, hay sinequias, adherencias, estados hiperandrogénicos como tumores de ovario, hiperplasia renal congénita no clásico, trastornos no diagnosticados adecuadamente. Síndrome de ovario poliquístico. En estas imágenes se puede ver a una dama joven con el síndrome de ovario poliquístico. Vemos aquí la marca de acantosis nigricans, esa pigmentación oscura en los cuellos, en los pliegues, el acné rebelde, el hirsutismo marcado. En esta dama se ve el hirsutismo marcado. Puede ver alopecia, la pronunciación de las sienes, hirsutismo. Y podemos recurrir a la ecografía, donde vamos a ver en la ecografía, según criterio Rotterdam 2003, ¿no?, la presencia de 12 o más folículos en el ovario al corte de 4 a 9 milímetros de diámetro, o por la paroscopía, que es el gold estándar diagnóstico, ver un ovario con múltiples folículos, grande o mediano de tamaño, ovario poliquístico. El síndrome de Asherman, donde hay bridas y adherencias intraútero, se pierde la funcionalidad. Vemos un útero posterior, un legrado uterino. Miren cómo ha formado las bridas, adherencias firmes. Este examen, que es la histerosalpingografía, aquí vemos la ecografía y la histerosalpingografía, que va a determinar los stops u obstrucción que hay a nivel uterino. La histerosalpingografía, y miren estas imágenes a la derecha.
son por histeroscopía. Aquí vemos tabiques a manera de columna, cómo se han formado adherencias. La histeroscopía va más allá de la histerosalpingografía, que me va a permitir ver el número, tamaño, ubicación, y no solo eso, hacer tratamiento, porque yo puedo recetar, puedo liberar esas adherencias. Otra condición, el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan es generalmente secundario a una hemorragia obstétrica profusa, una hemorragia posparto, que es capaz de producir una hipotensión, un shock, que a la larga puede llevar a daño no solo renal, cardíaco, sino a una hipoperfusión de la silla turca, de tal manera que esta, por la isquemia, por hipoperfusión, hace necrosis y se muere la hipófisis. El efecto no es inmediato, sino se va a ver en el transcurso de los siguientes meses, y la dama ya va a tener un estado de panhipopituitarismo. No va a producir las hormonas que estimulan a las adrenales, las gonadotrofinas, a la paratormona, a las glándulas suprarrenales, no va a haber. Esto es un panhipopituitarismo. Bien, con todo este marco, entonces viene la pregunta: ¿y cómo hacemos el diagnóstico? Como se habrán dado cuenta, buena parte requiere una buena anamnesis. Una historia clínica completa que abonde en detalles como el estrés, ¿sí? El estrés que tiene la paciente, los cambios de peso, la dieta, la actividad física. Va más a una etiología hipotalámico-funcional, a una etiología de hipotálamo-hipófisis. De hecho, las causas más frecuentes de amenorrea, sí, en general, en la actualidad, en las mujeres reproductivas, son de causa hipotalámico-funcional. Y ahí está, pues, ¿no?, los estados de la dieta, la deficiencia, la actividad física extenuante, el estrés. Así que el estrés, la actividad física puede llevar esta etiología hipotalámico-funcional. Fármacos como la hiperprolactinemia. Las enfermedades nuevas como una enfermedad crónica de fondo. Estado de que van en relación al síndrome de ovario poliquístico, como es el acné, el hirsutismo y el hiperandrogenismo. Hay que pensar en esa entidad. Estados que van a ver con afectación del sistema nervioso central, como la cefalea, un campo visual alterado, fatiga, poliuria, o de repente una insuficiencia ovárica precoz, que también puede llevar a amenorrea. Una amenorrea, en todo caso, una menopausia precoz, ¿no?, que es una forma de amenorrea. Sofocos, secada vaginal, insomnio, la galactorrea, que va en relación a hipoprolactinemia, la antecedente hemorragia posparto, legrados, endometritis, que va a eso, el síndrome de Asherman. Y el examen físico, tener en cuenta, pues, la talla, peso, índice de masa corporal, porque se ha visto que por un índice de masa corporal por debajo de 18.5 va por una menorrea hipotalámica funcional, más de 30 en MS va un 50% con ovario poliquístico. Hay que hacer el estallaje Tanner. El estallaje Tanner, para valorar la presencia de los genitales externos, ¿sí? Útero, cervix, ¿están presentes? ¿Están obstruidos? Dosaje de testosterona, ¿cómo lo podemos saber? Hirsutismo, el acné, la catosina hídrica nos habla mucho de la actividad de testosterona. Secreción por el pezón, edema de las glándulas parátidas, evaluación del esmalte dental que sugieren a bulimia, y evaluar los signos de carne. La análisis del examen físico, las pruebas laboratorios como la globosofina coriónica, TSH, FSH, prolactina, testosterona, pueden ayudar bastante en establecer dónde está el nivel. Si es embarazo, si es causa tiroidea, si es causa hipotalámica oficiaria, pueden ayudar. Y una prueba que se empleaba hasta hace poco con bastante regularidad era el test de progesterona o test de progestinas. Esto más que todo para descartar trastornos anovulatorios. El test de progesterona es básicamente para descartar trastornos anovulatorios. Determina la densidad de los estrógenos presentes, si hay un endometrio funcionante y el trayecto de salida permeable. Entonces, el test de progesterona consistía en dar medoxiprogesterona de manera vía oral por 7 y 10 días, nombre comercial Provera, y se había sangrado a los 5 o 7 días de haber suspendido el medicamento, que hablaba que los estrógenos y la función ovárica están normales, entonces son estados anovulatorios. Pero si no había sangrado, había que pensar en hiperestrogenismo o una obstrucción de vías de arriba. Hay diversas pruebas que se pueden pedir, por supuesto que sí. Mira, se concentra también la hormona antimuleriana, para mostrar ahora la insuficiencia ovárica primaria, un hemograma completo para detectar enfermedades crónicas, el estradiol, el FSH. En fin, podemos recurrir a diversos exámenes laboratoriales o de imágenes. ¿Y cómo podemos interpretar cada valor en función a cada patología?
Bien, para una menorrea primaria hay que tener esta grafiquita bien interesante. Si tiene mamas ausentes, no hay mamas, pero útero está presente, mamas ausentes, pero útero sí, entonces hay que dosar el FSH. Si está elevado, es un hipogonadismo hipergonadotropo. Y acá hay que hacerle calotipo para descartar Turner. Sale 46XX de mujer, puede referirse a una deficiencia gonadal, deficiente de oxilasa, deficiente de cromosoma X. Pero si sale 45XY, chispas, pensar en Turner variantes, y si es un 46XY, síndrome de Swyer. No hay pierde. Pero si el valor de FSH sale bajo o normal, entonces hay que pensar en hipogonadismo hipogonadotropo y la causa puede ser central. Por tanto, hay que pensar en tumores, neoplasias o traumatismo, tomografía y resonancia. Tomografía y resonancia. Y podemos descartar si es un hipoficial, hipotalámico, tumores como calinfioma, Canon. Y si es un trastorno, donde hay mamas presentes, pero el útero no, ahí viene la otra consideración, cariotipo. Es la mujer, porque puede ser que tenga mamas, pero no hay útero, y sea un síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Y si es femenino, una 13 útero vaginal, y ahí tenemos Kuster-Hafter. Otra opción sería ver, ¿no? De otra forma muy interesante. Útero, ¿está presente? Sí. La vagina permeable, sí. Entonces, siguiente es, ¿hay mamas? Testosterona, de progesterona negativo. Mama, vagina permeable, no hay vagina, y ven hiperforado, tabique transverso, gerencia vaginal. Si el útero no hay que hacer el calotipo, porque hay que hacer la feminización testicular, o gerencia mulleriana, defectos enzimáticos, o gerencia gonadal. Y ese es el test de progesterona que les comentaba, ¿no? Obviamente que ha descartado que no sea embarazo. Ha descartado que no haya embarazo, ha descartado que no haya hipo e hipertiroidismo, prolactinemia, y le das el test de progesterona. Le das 17 días de progesterona, y si regla, significa que no produce progesterona y que con la progesterona exógena ocurre. ¿Eso qué va? Anovulación. Y si no regla, hay que empezar el trastorno de estrógenos, progestágenos o una alteración genital. En ese caso sería estrógeno, progestina combinado, remediando el ciclo menstrual, y si no reglara, es que hay una alteración a nivel genital. En este caso, frecuentemente tiene que ver el síndrome de Asherman endometrio. Pero si reglara significa que el problema puede ser a nivel central, ¿no? Hipotálamo, hipófisis. Aquí le medimos nivel de FSH-LH, ¿sí? Y si se encuentran elevadas, el ovario. Pues el ovario está siendo resistente. Va a llevar el precoz. Y si están elevadas bajas, prueba de GNRH, donde al darle GNRH sube la FSH, una alteración hipotalámica. No sube, alteración hipoficial. Y esta es otra forma de interpretar la prueba de progesterona. Interesante. Si es negativo, descartar Asherman, no cervical, el FSH se mide, más de 40, insuficiencia ovárica, menos de 40, disfunción hipotalámica grave. Y si es positivo la prueba de progesterona, con hirsutismo, ovario poliquístico, descartar tomario ovárico o suprarrenal, y sin hirsutismo, disfunción hipotalámica leve. Todas estas gráficas muy bonitas, las he resumido de todos estos textos, y todas son útiles, todas son de alguna manera una forma de ayuda. Si se tratara de con cuál me quedo, definitivamente las dos primeras, esta y esta, son para mí las más funcionales, y esta, ¿no? En test de progesterona. Son clásicos. Entonces yo me quedo con tres gráficas. Esta y esta. Y sobre eso haría preguntas, ¿ah? ¿Sí? No es difícil, hay mucha lógica al momento de interpretarlo. ¿Ya, jóvenes? ¿Listo? Muy bien. ¿Listo ya no sus preguntas? Vamos a las preguntas, delegado. No, doctor fuerte. Mi compañero... Levante la mano. Levantó la mano, sí, estoy alerta a ver quién levantó la mano. Sí, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Sí, mi hijo. Sí, doctor, una pregunta. Justo cuando usted estaba mencionando sobre el síndrome de Asherman, mencionaba de que cuando se hace la uteroscopía, también se puede ir reseccionando las adherencias. Mi pregunta sería, ¿esta resección de estas adherencias puede llevar a infertilidad de estas pacientes? Ya, a ver, vamos al Asherman. El Asherman generalmente es secundario a legrados exhaustivos, cruentos, en los cuales lamentablemente raspas el endometrio y te lo llevas de encuentro. Entonces se producen sinequias entre el lecho miometrial.
de tal manera que se tarica, que se fusiona. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la histeroscopía? Además de ser diagnóstica, la histeroscopía lo que hace es tratar de separar esas lesiones, tratar. Obviamente que al separar no todo va a quedar con capa endometrial presente. Y probablemente si tú lo dejas así, pensé que se había ido la señal. Entonces lo más probable es que al hacer esto y no dar ningún tratamiento posterior, al poco tiempo, eso que es liberado se vuelve a fusionar. Entonces en el síndrome de Asherman, concomitante pues, ¿no? a la liberación de las adherencias, hay que dar medicación con progestinas o poner un cuerpo extraño a nivel endometrial, como puede ser una T de cobre, 3 T de cobre. ¿Para qué? Para que ejerza un efecto de liberación o que no se fusionen las capas internas. Y la progestina es para permitir el desarrollo de ese endometrio donde no hay, para que comience ese endometrio a proliferar más en su etapa secretora y comience a invadir toda esa zona donde no hay endometrio. Esto es una forma de tratamiento para lo que es infertilidad, porque el síndrome de Asherman lleva un problema de infertilidad. ¿Sí? Insisto, el síndrome de Asherman es una patología que generalmente está asociada a procedimientos quirúrgicos uterinos muy drásticos o crueles, ¿no? De grados uterinos extenuantes. Generalmente un útero de una mujer con un aborto séptico, ¿no? Un aborto desinfectado. También se ha visto con AMEU, o sea, se supone que el AMEU es menos cruento, pero cuando hacen el AMEU y lo hacen con tanta repetición, con tanta energía, pueden llevarse de encuentro este endometrio. Muy bien, Ángel. ¿Otra pregunta? Pregunten, si no en el examen le va a venir con las preguntas. Ya vi unos temas bien interesantes del Beckman y el de Callahan utilizó el Beckman y el de Novak utilizó para hacer preguntas al examen. Le van a pedir preguntas. Voy a plantear de ahí. Buena parte se basaron en eso. Bien, agradezco su atención prestada. Sé que están a vísperas de un examen, que lo den de manera airosa. Chicos, Juventud Villarrealina, estudiar. Mi deseo personal es que los exámenes que den en NAM salgan airosos y que la universidad quede bien posicionada. Talento humano, dedicación, lo hay. Por nuestra parte, los docentes vamos a tratar de darle todas las herramientas cognitivas para que ustedes salgan bien airosos, no solo en el examen, sino en la vida como profesionales. Les habla un docente que es villarrealino, tanto en el pre y posgrado, y que se siente muy orgulloso puede ser en esta casa de estudios. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Uy, se me quedaron callados. Delegado. Sí, doctor. Bien, damos entonces por finalizar la sesión. Creo que en media hora tienen una siguiente clase, ¿no? A las 3 tenemos una clase con el doctor Molocho y luego hay un grupo de práctica y finalmente el examen, que es a las 7 de la noche. 8, perdón. Ya. Jóvenes, que tengan una buena tarde y un buen fin de semana y un buen examen. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor. Gracias.